acciones que ellos consideraban muy suaves por parte del gobierno, pues crearon grupos paramilitares y crearon los famosos escuadrones de la muerte, en donde veían a esos 20 jóvenes caminando por la calle a la mitad de la noche, iban y sencillamente los asesinaban. La reacción de las maras fue una reacción violenta frente a la discriminación, porque si ustedes revisan las cifras, que esto también es muy interesante en México, si ustedes revisan las cifras de los homicidios relacionados con maras en Centroamérica, solamente el 20% de todos ellos son atribuibles de manera directa. Esto es, el 80% de los homicidios restantes se los cargan completitos a los grupos de jóvenes. Y ese 20% ha sido suficiente para que, en aras de ganar votos, quién sabe dónde también sucede eso, se adopte un discurso de la mano dura para señalar que la restricción de los derechos es la vía idónea para hacer frente a estas situaciones de emergencia. Volvemos al espejo que señalaba Luciana, al espejo que señala el video. ¿Qué es lo que estamos viendo en toda esta juventud? Un problema, no una juventud en problemas. Y todos estos problemas a los que está sometido la juventud, si los vamos dividiendo ya de manera muy específica con base en el marco ecológico de la Organización Mundial de la Salud, también nos dice de una manera muy concreta dónde intervenir. La explicación teórica, que es esta, ya la vieron ustedes en el video. Hay factores individuales relacionados con lo psicológico, que señalaba Luciana, con lo psiquiátrico, pero también hay muchos factores en el entorno que crean un caldo de cultivo y que deben ser examinados con un lente muchísimo más integral, multidisciplinario y con aproximaciones inclusive creativas para saber cómo explicar el fenómeno y también cómo darle respuestas. Y estas respuestas son muy necesarias, pero aparte urgentes en nuestro país. Este bono demográfico que nos explicaba Luciana tiene consecuencias en el largo plazo. Si no se invierten los bonos demográficos, no solo estamos malgastando nuestra juventud, estamos malgastando a nosotros, a ustedes como jóvenes. Yo ya dejé ese rango de edad. Pero no solo les están malgastando la juventud sin brindarles oportunidades, sino como gobierno, como país, se está malgastando el mejor recurso que se pueda llegar a tener, que son los recursos humanos. Volvemos, no se trata de aproximaciones sentimentalistas, no se trata tampoco de aproximaciones idealizadas, sino se trata también de un aspecto de sustentabilidad al interior de los países. ¿Cuándo nos encontramos frente a un bono demográfico? No solo porque hay muchos jóvenes, sino todavía más importante, porque la edad de dependencia al interior de los gobiernos es mínima. Esto es que tenemos un gran potencial económico al interior que podemos explotar. Miren, hasta del lado de la explotación, y nuestros gobiernos bien brutos no lo aprovechan. Países como China, países como India, que también tienen bonos demográficos, lo que han hecho es la generación de empleos y empleos rápidos. En la medida en que creas empleos muy rápidos, inclusive en manufactura, te da la oportunidad de crear economías sustentables. Y entonces esa mano de obra que poco a poco vas calificando se te convierte en tu mejor capital de inversión. Bono demográfico significa, tengo muy pocos niños a los cuales mantener y tengo muy pocos ancianos a los cuales mantener. Y mi rango de personas en edad productiva que va de los 15 años y hasta los 64 es un rango al que puedo explotar, al que puedo poner a producir y en el cual por lo tanto debo invertir. México todavía se encuentra en ese rango. En 12 años va a perder esa oportunidad, ya perdimos 10 años. Ya malgastamos nuestra juventud 10 años en no proporcionar todos los factores protectores a estos factores de riesgo. ¿Qué está pasando con esa juventud, con esa juventud y esa niñez en la que no se invirtió? Está pasando las consecuencias que son visibles. Y aquí los datos también son sumamente importantes. ¿Qué nos están diciendo los datos? Desde el año de 2008-2009, la primera causa de mortalidad por causas externas en el país es el homicidio. Nunca había sucedido en la historia de México. Bueno, salvo la época de la Revolución, donde todos se mataban, ¿verdad? Pero en épocas de paz nunca se había visto este fenómeno. Todas las inversiones que se habían venido haciendo, mal que bien, habían tenido un impacto de tal forma que al interior las fuerzas de poder estaban lo suficientemente balanceadas como para crear un desarrollo que, si bien no era sustentable, sí creaba condiciones en donde nadie se alarmaba. Al no invertir en estos niños y jóvenes de aproximadamente desde hace unos 10 años, estamos viendo las consecuencias inmediatas
en los resultados más visibles, que son el del homicidio. Si nos vamos a los datos duros, de cortes muchísimo más finos, como lo señalaba Luciana, esta primera causa de homicidios tiene apellido y se enfoca en hombres jóvenes. Esto es, que están entre esos 15 y esas, en etapa productiva, en esos 15 y en esos 64 años de edad. Nuestro mayor capital humano, nuestro mayor capital económico, lo estamos matando. ¿Por qué? Por esa visión de aproximación hacia la juventud, que no solamente tiene que ver con aspectos de discriminación, sino también tiene que ver con aspectos muy sustantivos de política pública. Y si nos vamos todavía a un corte muchísimo más fino, se trata de jóvenes entre 15 y 29 años. La primera causa de muerte en nuestro país, los que se nos están muriendo en nuestro país, son jóvenes entre 15 y 29 años por causa de homicidio y específicamente por homicidio por arma de fuego, que ya incorpora otro factor que anteriormente no estábamos teniendo, y que estos factores, nosotros le llamamos situacionales, son sumamente importantes porque también nos dicen dónde debemos invertir. Debemos invertir en estos que se ven raros, en estos que se ven diferentes, en todos estos que nosotros consideramos violentos, o la propia descripción del fenómeno nos están diciendo dónde están los problemas. Para los que decían y siguen diciendo que Ciudad Juárez está mejorando y todo lo demás, sin lugar a dudas, ya hay menos muertos, ya pasaron de una tasa de 520 a una de 504. Ahí van. Pero también nos damos cuenta de que nuestras cárceles no solo los estamos matando, también los estamos encerrando. Que esto es muy importante, o sea, para que no se nos desvíen más, pues hay que darles una escuela un tanto diferente, pero que también les dé oportunidades alternativas de trabajo, no sabemos cuáles, pero que sin lugar a dudas estamos mandando la señal de que estamos trabajando, de que se está trabajando en algo. Y es el tema de que desde hace aproximadamente 3 o 4 años, la población juvenil entre 18 y 29 años está llenando nuestras cárceles. ¿Cómo vivir mejor? ¿Cómo deshacernos del problema de la violencia juvenil? O los matas o los encierras. ¿Cuál es la mirada que está detrás de estas dos reacciones? Y específicamente, ¿cómo se le puede dar respuesta alternativa a todo este populismo penal? A eso nos dedicamos, a ver dónde está invirtiendo el Estado sus recursos para saber hacia dónde debe mover esos recursos y obtener mejores resultados. Desde el año 2006, no sé por qué, tiene que ver con un problema como de este tamaño, el mayor gasto en seguridad se ha dado, el mayor gasto público se ha dado en el tema de la seguridad, en seguridad pública y en seguridad estatal. Y los resultados, pues ustedes aquí ya los tienen. Es hora de cambiar las miradas, es hora de recurrir a todo lo que se genera y que debe ser publicitado y que debe ser enfocado en política pública, en la academia y en la investigación, para invertir correctamente y no malgastar nuestra juventud. Porque sigue siendo el fenómeno en América Latina, que está cambiando en otras partes del mundo, el tema de quiénes llegan a las prisiones. Esta gran cantidad de jóvenes en las prisiones tiene una descripción que hasta es vox populi. Son jóvenes, pobres, feos. ¿Cómo dicen? ¿Quién llega a la prisión? El pobre, el feo, el tonto, ¿y quién más? Y el político mal asesorado. Porque de ahí afuera no van a encontrar ustedes una mejor descripción de a quienes estamos encerrando. Las políticas públicas que últimamente se han venido implementando desde el punto de vista social también son políticas públicas bastante divertidas, de humor involuntario. Porque cuando no se considera la visión de quiénes son los beneficiarios, vuelven a surgir todos estos imaginarios que están detrás de Verónica, de su cultura, de su sociedad, de esto de la prole, y entonces decir, no, si es naco, enciérralo. O sea, por lo menos si no generas otro delincuente, sí comienzas a encerrar el mal gusto. O estas etiquetas que encuentran detrás de todos estos discursos, también se ven en las políticas públicas. A Luciana y a mí nos tocó hacer una investigación muy divertida, evaluando programas federales para la prevención del delito, y era
muy interesante llegar con los presidentes municipales y decirles, oiga, y en recuperación de espacios usted qué ha recuperado. Al presidente municipal le gustaba mucho el béisbol en un estado totalmente futbolero. Entonces han de ustedes saber que los jóvenes y los niños seguían jugando sus cascaritas en la calle cuando había construido un gran espacio de béisbol que absolutamente casi nadie utilizaba. Esto es, no solo se debe tener una concepción que explique el fenómeno y sus factores de riesgo, sino que debe incorporar las miradas de las juventudes respecto de esa nueva de ese nuevo enfoque que se le vaya a dar a la política pública. Si no, va a ser un estadio muy bonito, que se va a inaugurar, que va a salir en la foto y todo lo demás, pero que no, con el que las y los jóvenes no se van a sentir identificados. Y estas acciones se reflejan, estos imaginarios se reflejan en muchas de las acciones, inclusive desde la perspectiva de género, que afecta principalmente a las jóvenes. Platicando igual con una funcionaria de un instituto de la mujer, que muy pocas funcionarias como ella, en donde le señalábamos, oiga, usted tiene un gran capital de recursos públicos para la prevención del embarazo adolescente, que muchas de las jóvenes están teniendo este problema en su estado, es uno de los problemas de la juventud que hemos identificado. ¿Qué hace con esos recursos? No le digas a las jóvenes de esas becas, porque lo más seguro es que se embaracen para tenerla. Entonces, todas estas concepciones trascienden, impactan las políticas públicas y por lo tanto las desvían y las hacen que no impacten, a pesar de que sean una buena experiencia en otras partes del mundo. Tenemos marcos jurídicos muy inadecuados. O sea, nada más piensen en una juventud de 12 a 29, ¿cómo se van a implementar políticas públicas focalizadas? ¿Para quién? ¿Para los niños? ¿Para los adolescentes? ¿Para los y las jóvenes? ¿O para los adultos jóvenes? La educación. Este es un punto fundamental que no se tocó en la discusión, que aprueba el bachillerato como obligatorio. Hay dos pruebas muy interesantes, bueno, ya ni digo de quién porque es de esta casa, caray. Hay dos pruebas que nos están señalando que México desde hace mucho tiene un problema en educación, pero no lo tiene en cobertura. México cumple aproximadamente con poco más del 90% en cobertura hasta la secundaria. Ahí el tema sería, ¿dónde queda el otro 10%? O sea, no se trata de cobertura. Tiene otro en cuanto a horas clase. ¿Sabían que nosotros estudiamos muchísimo más que en Europa y que en otros países como en Estados Unidos y Canadá? Estamos a veces desde maternal en una escuela. Sin embargo, estas pruebas nos dicen que se supone que los mexicanos invierten más años en estudio, invierten más horas en estudio, también invierten mayores recursos en las escuelas. Sin embargo, su capacidad de comprensión de lectura está entre 0 y 1, cuando el estándar de la mayoría de los países están entre 2 y 3, y a los que mejor les va están entre 5 y 6. Esto es que la persona apenas se alcanza a desarrollar habilidades para la vida en el nivel de comunicación. Puede comunicarse y parecer funcional, y digo parecer porque hay algunos que con doctorado y apenas si alcanzamos a darnos a entender. Segundo, en matemáticas está en 0. México en comprensión lógica o matemática tiene mucho que trabajar, porque en esto nos está diciendo que nuestras niñas y nuestros niños no son capaces en el largo plazo de realizar investigaciones académicas, sea en el ámbito social o en el ámbito científico, complejas. Y esa es la inversión que se le está dando. Cantidad de recursos exorbitantes que no están funcionando. En cobertura de bachillerato, México no está tan mal, de verdad. O sea, países como, ¿qué les gusta? Que recuerde ahorita, como Bélgica, tiene una cobertura de bachillerato del 50%. México tiene una aproximadamente entre 65 y 67%. Esto significaría que estamos invirtiendo en juventud y que la estamos formando correctamente, porque tienen oportunidades hasta el bachillerato. Sin embargo, no es así. La calidad de la educación, así como la calidad de la oferta educativa, no es la idónea en un país que necesita cada vez recursos humanos más especializados. Pero no solo no es la idónea en cuanto a las carreras que se están ofertando, sino que no es idónea de acuerdo a los problemas que el propio país está enfrentando. ¿Tenemos un problema de cobertura? No. Tenemos un serio problema de calidad en la educación que se está brindando.
y que se refleja también en el nivel de licenciatura. Desafortunadamente nunca he tenido la oportunidad de ser profesora en licenciatura, pero sí la oportunidad de hacerlo en maestría y doctorado. Y a veces es sumamente preocupante, no solo el nivel de articulación que tienen las y los jóvenes a la hora de exponer sus ideas, sino todavía es más preocupante la forma en que estos redactan y todavía las faltas de ortografía que tenemos. Algunos tenemos excusas, como el hecho de que tenemos que lidiar con muchos idiomas a la vez y uno ya acaba no sabiendo en qué idioma habla. Pero por otro lado sí es preocupante que se esté diciendo que ahora se va a hacer obligatorio hasta el bachillerato cuando no se ha podido solucionar el tema de fondo, que es el de la calidad. El programa de becas, aunque parezca un programa asistencialista, ha tenido un efecto moderado. Sí, aunque esto suene algo medio palero, pero pues el programa Oportunidades ha tenido sus beneficios. En costo-beneficio beneficia más de lo que nos cuesta en el desplazamiento de otro tipo de violencias, pero sí nos queda muy claro que apoya a una gran cantidad de niñas y niños con muy pocas oportunidades para desarrollo y que aparte se ha sido focalizado. Ya cuando hablamos del tema del clientelismo y el otro, ya nos metemos en aspectos muchísimo más finos para evaluar este tipo de programa. El programa de reinserción, también es de humor involuntario, porque resulta que los jóvenes la preocupación era que desertaran entre la primaria y la secundaria, y hacia allá se enfocaron todos los problemas. Y entonces te decían en las escuelas, para evitar la deserción, no lo repruebes, déjalo que pase, no importa, tenemos que mejorar los números. Salimos mal en PISA, no enseñes, diles cómo resolver el examen para que no reprueben. No, salimos mal en el KIMS, que es el de matemáticas a nivel secundaria. No les digas nada en la secundaria. Necesitamos una mayor cantidad de aprobación escolar para cumplir con las estadísticas de la OCDE. El problema nos viene en el bachillerato. ¿Cómo darle respuesta a todas estas habilidades que no se desarrollaron durante la formación básica y ahora incrustarlos de manera obligatoria en el bachillerato? Estos programas de reinserción son un fracaso, tienen muy poco éxito, salvo un ejercicio muy interesante en Chihuahua. Primer empleo, ese también es de humor involuntario, por lo que Luciana ya les estaba comentando. Las bolsas de empleo, un fracaso. La promoción del autoempleo es meramente parcial, porque la mayoría, una vez que se termine el programa, se van a lo informal. Algo que no se ha dicho y que sí debe ser tomado con mucha cuidado en políticas públicas, es el tema de los mal denominados ninis. Nos hablan que los ninis son un problema y que no estudian, no trabajan. Hay que ponerle matices. Mucha parte de esos y esas jóvenes que no trabajan se encuentran en el sector informal, que es algo que no se ha medido. Y México tiene, aunque ustedes no lo crean, menos cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan que hace 20 años. Entonces, ¿qué pasó con todos esos jóvenes que no estudiaban ni trabajan de hace 20 años? No son los que se nos están muriendo por homicidio. ¿Dónde están? ¿Qué construyeron? ¿Cómo le dieron sustentabilidad a sus recursos en su línea familiar y en su comunidad? Entonces, pensar cuáles son las estrategias que esta juventud, que también fue nini en su momento, utilizó bien en capacidad de resiliencia, que ahora nuestras jóvenes y nuestros jóvenes que están en esa misma situación de vulnerabilidad no están usando. ¿Fue cuestión de política pública o mera, ¿cómo le llaman? Casualidad. Eso es muy importante. Y otro es que esa gran cantidad de ninis que existen, la mayor parte son mujeres. Pero no es que no quieran trabajar. Los roles de género también aquí impactan. Y muchas de esas niñas y esos niños se encuentran cuidando a los hermanitos, incorporándose a los quehaceres del hogar, ya se han casado. Me sorprendía porque estoy haciendo un diagnóstico sobre derechos de la juventud, que el rango de edad ahora para el matrimonio en cierto estado va de los 15 a los 19 años. Cada vez se están casando más jóvenes y están teniendo sus hijos muchísimo más jóvenes por el norte del país. Escuela segura, ¿para qué se las cuento? La cantidad de violaciones a derechos del niño es ahí impresionante. Recuperación de espacios públicos de impacto moderado, como ya les habíamos comentado. Hay unas que sí, de verdad que hay unos espacios públicos que sí han funcionado, que se han apropiado de ellos la comunidad, pero la comunidad de la delincuencia organizada. Ahí es donde beben, ahí es donde venden, ahí es donde trafican, por eso es impacto moderado, tiene algunos beneficios colaterales. Los centros Nueva Vida, esos son fabulosos. Ahí ustedes, si llegan en horas de oficina, igual y les da bien y les dan un panfleto. Cuando no son horas de oficina, pues ni toque.
pero es parte de esta esperanza que decía esta Luciana, que siempre debemos tener y guardar todos los que nos dedicamos a esto. Quiero interpretarlo en sentido inverso, para que no nos vayamos de muy mal humor. Que siempre cuando existe un conocimiento, y este conocimiento está basado no solo en los resultados, esto es en las estadísticas, sino interpretaciones de esas, interpretaciones desde lo multidisciplinario y desde lo holístico o integral, dan resultado. A mí me da mucha tristeza con estas posibilidades que las becas dan, y la universidad, sin lugar a dudas, de poder trabajar en varias regiones del mundo. Y entonces me da muchísima tristeza, por ejemplo, llegar a África, y ahí fue un golpe muy duro, estar trabajando los temas de prevención de delincuencia organizada. África se está preocupando, 1, por frenar el tráfico de armas, 2, por frenar el tráfico de dinero, 3, por frenar la corrupción, 4, por apoyar a sus jóvenes. Y entonces yo escuchándolos decía, ¿y nuestro país qué está haciendo? Sacando el ejército a las calles. O sea, no, están viendo cuáles son sus factores de riesgo y ahí están interviniendo. Y entonces platicaba con el director de Safer Cities, que es el programa de Naciones Unidas para Ciudades Seguras, y él me presentó a alguien de África y platicaba con esta persona y decía, nosotros estamos preocupados por los cárteles mexicanos. Y yo, a ver, sígale contando. O sea, sí estamos muy preocupados, dice, porque nosotros somos pobres y somos corruptos, pero estamos trabajando. México es rico, es corrupto y no está haciendo nada. Entonces esa es la visión que se tenía por allá. Y luego iba hacia Centroamérica y veo programas de jóvenes mareros que están viendo cómo recuperar esa identidad, porque hay una parte, y esto es muy cierto, al interior de las maras que es sumamente violenta, pero también son entidades sumamente comunitarias, y hay algo que se llama transformación de liderazgos respecto de hacia dónde ese grupo de jóvenes que se identifican como mara pueden construir su futuro. Y las decisiones son sumamente democráticas. Yo no sé por qué le tenemos miedo a lo extraño y a lo que es democrático, y se toman en conjunto. Quien decide irse a la delincuencia organizada lo hace de manera individual, pero no la hace la mara en su conjunto. Sin embargo, se estigmatiza cuando ese 20% de homicidios que produce unos mareros, se estigmatiza a todo el grupo de jóvenes identificados al interior de una mara. Entonces, ir y verlos, y ver a ese sujeto de aproximadamente un 85, lleno de tatuajes, acercándose a mí de una manera muy segura y decirme, yo voy a ser el guía comunitario. Cómo invertir en su comunidad, cómo transformar esos factores adversos, a pesar de las propias políticas de los gobiernos, y decir, nosotros vamos a sacar nuestra comunidad adelante. Esto es, ir a pesar del gobierno. O acercarme a todas estas zonas de desplazados en Colombia, donde ahí fue algo fabuloso, entrar con la policía, pero con una policía que iba disfrazado por ser época de navideña, pero no disfrazados como infiltrados, sino disfrazados de Santa Claus, y convivir con todos esos niños para señalarle, aquí está presente tu policía, en las buenas y en las malas. Y de repente encontrarme con un cartelito que decía, sabemos que la delincuencia no está bajando, pero nosotros, la Policía Nacional, estamos trabajando. Y uno más que a mí me encantó, de la Policía Nacional de Colombia, que decía, un gobierno que no puede proteger a sus víctimas, no puede pedirles que denuncien. El mensaje que estaban enviando era, si tú denuncias con nosotros, te vamos a proteger. Y aquí uno si denuncia con su policía no les quiero contar. Es parte de estas visiones y estas aproximaciones. ¿Qué está detrás? ¿Qué es subyacente a una política pública la que lo mueve? No son arbitrarias. Quisiera pensar, inclusive, que no son maquiavélicas. A veces creo que son meros golpes de ineptitud. Y no quiero pensar que son maquiavélicas, pero siempre hay detrás una ideología, una aproximación subyacente. Y si no parten del conocimiento, si no parten de la evidencia, vamos a seguir actuando a través de nuestras propias construcciones y de nuestros propios imaginarios. Y esos son, a final de cuentas, los que van a construir también las respuestas para las y los jóvenes. El conocimiento está. El conocimiento se ha generado lo mismo en Guatemala que en Diadema en Brasil, que aquí en algunas partes, en Ciudad Juárez, hay ejercicios muy bellos, no documentados desgraciadamente. Se está generando en África, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Ya lo podemos utilizar. ¿Qué es lo que está faltando? Una fuerte voluntad política. Tan fácil como hacer lo siguiente. Luciana ya les describió los factores de riesgo. Lleva su factor preventivo.
Si estamos viendo que nuestros niños y nuestros jóvenes están en problemas, no que sean el problema, vamos a ver cuáles son esos problemas que les afectan. El maltrato infantil, aprender a desarrollar relaciones estables. ¡Ay, qué bonito suena!, ¿no? Esto es lo que llamamos, son las intervenciones estructurales. Pero tienen sustancia. Y entonces un programa tan sencillo como mandar a las trabajadoras sociales a todas esas casas, o a las enfermeras, o a todos aquellos personales del gobierno que trabajan en campo, a que visiten las familias problemáticas, disminuye el maltrato infantil. Eso es lo que están haciendo en Río de Janeiro. Eso es lo que están haciendo en Canadá, y allá lo tomaron. Eso es lo que están haciendo en Hawái. Bajo rendimiento escolar, no se trata de mantenerlos en la escuela por otros 3 o 4 años ahí encerrados, que no reprueben y esperando a que le veamos nuestros números dentro de la OCDE. Se trata de una educación diferente. Teniendo la oportunidad también de estudiar en otros lados, a mí me llamaba mucho la atención la forma en que se enseña. No es esta, yo tengo esta oportunidad inclusive de ponerme a hablar lo que quiera y ustedes escuchar, que es muy tradicional de la educación en México, sino que allá es diferente. Allá a lo que se llega es a debatir. Nadie tiene miedo de equivocarse, porque nadie está mal, son aproximaciones diferentes. Lo que se intenta al final son otro tipo de interpretaciones. Si ahorita Verónica llegara y les dijera, miren, el problema son los jóvenes, un buen profesor, su objetivo al final del curso sería que Verónica piense que los problemas no son los jóvenes, sino que los jóvenes están en problemas. Aprender a mirar esa realidad con otros cristales, a través de la evidencia, a través de interpretaciones integrales. Y en el desarrollo de habilidades para la vida es sumamente fundamental. No nos enseñan a estudiar, no nos enseñan a cuestionar, no nos enseñan a preguntar. Nos enseñan que aquí debemos estar 2 horas escuchando, quién sabe, a esa señora que está ahí platicándonos sus anécdotas. Allá cualquier persona es libre de irse en cualquier momento, inclusive de no ir al curso. Yo no sé de dónde sacaron, que eso también es muy divertido de las universidades, que uno debe cumplir con el 80% de la asistencia. No importa que tengas que estar ahí sentado escuchando algo que ni siquiera te gusta. O sea, lo importante es comenzar a generar habilidades. Y a ver, vamos a ver, viniste al principio, vienes al final, ¿cuál ha sido tu transformación? Así se mide el éxito de las personas, no en los números, no en que estén sentados 2, 4, 6 horas a la semana en una clase escuchando a veces puras anécdotas. Tolerancia a la violencia, comunidades violentas, romper esas normas de convivencia, la transformación de liderazgos, la forma en que convivimos, la forma en que nos relacionamos, el castigo y la sanción social, eso sí es muy importante. En Colombia también me tocó algo muy interesante, que estaba con un policía, y de repente así ya en corto con el policía, porque tengo un lado muy violento, y es que me gusta trabajar mucho con la policía. Entonces, cuando tengo la oportunidad de irme a patrullar con los policías, me voy. Y con esto, ya cuando nos quedamos como que así en solitas, le decía, oiga, poli, y si en algún momento llegan y le ofrecen una lana, específicamente Colombia, Fusagasugá, el tema del secuestro. Voltea a verme y me dice, jamás me vuelva a preguntar eso. Yo estoy aquí porque sirvo a una institución y porque sirvo a mi país frente a un flagelo que lo ha dañado por muchos años. No, me hizo sentir cucaracha. Pero aparte de eso, de decir no a todas esas formas nocivas de convivencia. La violencia no es solamente los golpes y maltratos, hay formas de violencia simbólica y dentro de ellas la corrupción. Tenemos también, ahí me fue muy divertido la oportunidad de relacionarme también con políticos. Hay algunas buenas personas. Y a uno le decía, oiga, pero ¿qué es esto de recuperar la propia imagen social? Decía, tan fácil como si alguien ha cometido un acto de corrupción y llega a un restaurante, todos los comensales se salen. Y entonces el dueño del restaurante tiene que pedirle a esa persona que llegó y que todo el mundo sabe que ha cometido actos de corrupción que se salga, ¿no? Esa es la sanción social. Eso es aprender a romper las reglas sociales y culturales que legitiman y fomentan la violencia. La exposición a armas. Ya vimos que la primera causa de mortalidad de nuestros jóvenes entre 15 y 29 años son las armas. No aparecieron las drogas, no apareció de manera específica el alcohol, sino que apareció muy concretamente armas y de un tipo muy específico. Armas largas.
AK-47, R-15 y todos esos números telefónicos que uno puede llegar a enumerar y que pocas veces cobra sentido, pero esos son los que nos están matando. Reducir el acceso. Por eso me llama mucho la atención que dentro de los nuevos espacios se estuviera contemplando el tema de hay que legalizar las armas. Si el gobierno no puede protegernos, pues nosotros vamos a protegernos. No, si el gobierno no puede protegerte, córrelo. Comienza a generar otras dinámicas también. Acceso fácil al alcohol, pero al consumo explosivo del alcohol. Esta es otra también cosa muy divertida, porque México no es de los grandes consumidores de alcohol. Si uno lo compara con Argentina, o con Chile, o con Francia, son más borrachos que nosotros, pero no se mueren por esa causa. Es porque pareciera ser que el mexicano va tomando como que un registro de cuántas copas debe tomarse al día y se las avienta en uno solo. Entonces dice, bueno, me dicen que 2 copas de vino al día es saludable, las acumulo durante 10 o 15 días, me tocan 20 copas, 30 copas, 40 copas, o sea, no. Se trata de un acceso que sea controlado, se llama prevención situacional, pero que aparte sea responsable. No tenemos mucha evidencia de cómo está funcionando esto en México, desgraciadamente. Los diagnósticos son escasos, muy pocos de ellos tienen aproximaciones basadas en evidencia. Sin embargo, para este 2012 tenemos la intención desde diferentes agencias de medir, si no está funcionando lo que hace el gobierno, vamos a medir lo que sí está funcionando y qué hace la comunidad. Cómo está lidiando con la violencia, cómo está lidiando frente a la mala respuesta del Estado para saber dónde invertir. Muchas felicidades por este espacio que tienen. Tengo esperanza en que ustedes rompan todos estos ciclos y les voy a decir por qué. Porque este tipo de especialidades no existen en México. A mí me tocó salir a buscarlas en otros lados. Tener espacios donde discutir, no desde una sola mirada, tengo un negro pasado, soy abogada, sino desde la integralidad que nos ofrece el conocimiento y por lo tanto su uso responsable. Muchas felicidades.